Hola a todos, bienvenidos a este webinar del proyecto Interact Market, financiado por la Unión Europea dentro del programa Erasmus Plus. Este es el primero de una serie de webinars donde iremos explicando el objetivo, contenidos y resultados que se irán realizando o ya se han realizado en este proyecto que dura 2 años. En nuestro caso, dentro de INDECIE, nos centraremos más en el área de Andalucía, dentro de España. Es un proyecto cuya finalidad es ayudar a inmigrantes y refugiados, especialmente de Latinoamérica y el Caribe, en su inclusión al mercado laboral, eh, dando un asesoramiento y mejorando las capacidades de los mismos. Eh, Además de intentar ayudar un poco con la integración en la sociedad, en este caso española. El proyecto está organizado, está compuesto por una serie de asociaciones o instituciones o empresas de Europa. Debido a que el principal destino de inmigrantes latinoamericanos y centroamericanos, debido al idioma que compartimos y en parte a la cultura, el principal destino, como decía, es España. Es por ello que la mitad de los miembros de este proyecto, de este consorcio, son del Estado español. Contamos en primer lugar con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Eh, en nuestro caso también INDECIE, que somos una empresa de formación de Córdoba, y Acción Laboral, que trabaja en todo el panorama nacional. Además de estas tres instituciones españolas, contamos también con la colaboración de la Universidad de Padova, de Italia, con AIS, una empresa de formación con sede en Viena, en Austria, y con Conex, cuya sede está en Bruselas, en Bélgica. Cada uno de estos asociaciones o instituciones ha realizado durante el pasado año o los pasados meses una serie de trabajo de campo para conocer la situación nacional en cada uno de estos países, mientras que en España, aprovechando que éramos tres socios miembros, hemos decidido hacerlo un poco más en profundidad. La Universidad Rovira i Virgili se ha centrado más en la zona de Cataluña. Nosotros, INDECIE, nos hemos centrado en Andalucía, mientras que Acción Laboral, como tiene, aprovechando que tiene sedes y recursos por toda España, lo han hecho de una forma más general a nivel nacional. Eh, Obviamente, la Universidad de Padua se ha hecho cargo del estudio en Italia, AIS del estudio en Austria y CONEX del estudio en Bélgica. Eh, bueno, vamos a ir yendo un poco más en profundidad sobre los contenidos que queremos dar en este primer webinar. En- para empezar, dar esta introducción general al proyecto. El proyecto, compuesto por estos 4 países, tiene como principal objetivo ayudar o mejorar la situación de inmigrantes latinoamericanos y refugiados de esta zona, tanto Sudamérica como el Caribe. Ayudarles en su inclusión principalmente laboral, pero también social, en el mercado de trabajo español, italiano, belga y austriaco, que son en parte los más afectados dentro de Europa. Además de su inclusión laboral, queremos también mejorar las habilidades o desarrollar su formación y su educación para ayudarles a esta inclusión laboral. El proyecto está formado, a su vez, por cuatro resultados, cuatro trabajos que queremos conseguir. En primer lugar, el que ya había comentado brevemente antes, que es este análisis de la situación. Se ha hecho una serie de estudios cuantitativos y cualitativos con datos oficiales, estadísticas de la situación de latinoamericanos y centroamericanos en los diferentes países o diferentes regiones
además de un focus group, una serie de entrevistas tanto a inmigrantes como a trabajadores sociales, como políticos y académicos, para conocer más en detalle, para intentar desengranar la realidad diaria a la que se deben afrontar este target group. En segundo lugar, que lo hablaremos en un futuro próximo, se harán una serie de casos prácticos y material didáctico y educativo para intentar ayudar en esta formación eh, académica o educativa, para intentar fomentar o mejorar una serie de habilidades blandas que puedan ayudarles tanto en el plano laboral como a superar las barreras y las dificultades que deben afrontar en el día a día. También el tercer project result, el tercer resultado de este proyecto, es una investigación que se está realizando ahora mismo en estos últimos mes y medio, 2 meses, en, a través de una encuesta online que ahora adjuntaré también una vez en el vídeo, este completamente subido, en la que se preguntan a latinoamericanos o centroamericanos sobre su situación laboral en España o en los distintos países europeos que forman parte de este consorcio para conocer mejor todavía cuál es su situación, cuáles son su nivel de estudio, barreras, tipo de ayudas que han podido recibir, para tener una serie, un estudio más, más digno, más cercano a a la realidad, para saber exactamente cuáles son los problemas y en qué áreas se debe trabajar. Eh, Estamos en pleno proceso aún de esta encuesta. Eh, una vez terminado, haremos un informe que publicaremos en la página web y en las redes sociales de este proyecto, que adjuntaré también en la descripción del webinar. Y por último, tenemos una campaña de difusión para dar a conocer los contenidos y los resultados que hayamos creado. No vale de nada trabajar e intentar ayudar si al final los resultados finales no son conocidos y se quedan escondidos en un cajón. Así que como parte de esa campaña de difusión son esta serie de webinars que hará cada socio explicando los trabajos y los resultados que se habrán realizado. Son 6 webinars por socio, por lo que en total serán 36 webinars que estarán disponibles en distintos idiomas y que harán hincapié en el análisis y situación de cada uno de los países y regiones, en el caso de Cataluña y Andalucía, para conocer mejor, tener una imagen más general de la situación de este grupo de migrantes y refugiados provenientes de Latinoamérica y de Centroamérica. Eh, Dentro de la serie de webinars empezamos con este primero, que es esta introducción general que estamos haciendo de qué es el proyecto y el primer resultado del el análisis comparativo entre países y regiones y ese estudio cuantitativo y cualitativo de la situación de cada lugar. Posteriormente, en los próximos meses, proseguiremos con el resto de webinars, que en el caso del número 2 que debería corresponder al mes de junio, sería un análisis del marco legal, con la legislación, medidas gubernamentales y autonómicas para mejorar esa inclusión laboral y acuerdos con países latinoamericanos. El siguiente webinar, que imagino que será durante los meses de verano, una serie de casos de buenas prácticas y ejemplos que puedan servir a otras instituciones, ONGs asociaciones para mejorar su trabajo. El siguiente será un análisis cuantitativo de la situación de los migrantes, tirando directamente de estadísticas oficiales
de todos los organismos públicos y privados. Por último no, el penúltimo en este caso será un análisis cualitativo de los grupos de discusión, que en nuestro caso será muy posiblemente una entrevista con uno de los miembros que nos ayudaron a, a conseguir las entrevistas, un compañero inmigrante proveniente de Centroamérica que nos contará su historia, su versión, barreras a las que tuvo que enfrentarse a su llegada a España y su punto de vista, sugerencias de dónde se debería trabajar, en qué ámbito, en qué sentido, o qué reformas son necesarias para mejorar la situación de este grupo poblacional. Y por último, a finales de año, antes de terminar con el proyecto, una vez tengamos los resultados finales de esta encuesta que mencioné anteriormente, tengamos ya el informe con las conclusiones, será público, estará disponible obviamente en las redes sociales del proyecto, así como de los miembros del consorcio, además de la página web. Am, Así que esas serán los 6 webinars que formarán parte de esta campaña de difusión que cada miembro del proyecto realizará. Nos centramos ya en los datos oficiales que se pudieron recolectar para este primer Project Result. Como dije anteriormente, debido a que somos 3 miembros españoles, cada uno nos hemos centrado en un área distinta para no repetir y para tener un mayor conocimiento de la situación general, siendo en nuestro caso la región de Andalucía. Pues bien, nos centramos principalmente en la última década para tener un mejor conocimiento de la evolución de las tendencias que la migración tanto general como latinoamericana está realizando estos últimos años para intentar discernir un poco cuál es la situación actual y cuál puede ser la tendencia futura. En el caso de Andalucía, como podemos ver en esta tabla, eh, recibimos anualmente cerca de 700.000 migrantes que llegan a este territorio andaluz. En- Podemos ver una clara tendencia en la mayoría de estadísticas después de la crisis económica de 2008. La situación laboral, tanto laboral como económica en España y en la mayor parte de Europa y del mundo fue bastante negativa. Y podemos ver en todas las estadísticas una gran tendencia a la baja desde principios de la década pasada. Y como podemos ver aquí, 2012, que es el último dato que queríamos mostrar, de 750.000 migrantes, pues unos años después siguió la tendencia a la baja y se quedó en 600.000 unos años después. Esto se repite prácticamente constantemente en cualquier estadística relacionada con migración. El principal grupo eh, geográfico que migra a Andalucía, por cercanía, simplemente es el europeo, en su gran medida jubilados de Centro Europa, Norte Europa, Reino Unido, también en una gran amplitud de casos que bueno, simplemente buscan un mejor clima para pasar su tiempo de jubilación y suelen migrar a las zonas costeras de Andalucía. El siguiente grupo también por una muy estrecha cercanía geográfica es el correspondiente a África, cuya tendencia sí que siempre ha sido ascendente, no se vio ese descenso debido a la crisis económica del 2008. Andalucía está en su zona más cercana a unos escasos 14 kilómetros de África, así que el recibimiento de migrantes y refugiados del continente africano, principalmente de la zona del Magreb,
es siempre continua. Y luego tenemos el grupo que nos interesa un poco más, que es el de América, o Latinoamérica, si queremos ser más concretos, que como mencioné anteriormente, después de la crisis económica del 2008, se frenó bastante la llegada de personas de estos países, e incluso gran parte de de los latinoamericanos que se encontraban en España decidieron regresar a sus países de origen, porque la situación laboral era poco menos que catastrófica. Pero en los últimos años se ha recuperado esa tendencia como uno de los principales destinos dentro del territorio español. Mencionar también dentro de las estadísticas el, el frenazo que hubo al aumento de llegadas durante el año 2020 debido a a la pandemia de COVID, que prácticamente paralizó las movilizaciones en todo el globo. Aún así, a pesar de que durante gran parte del año era prácticamente imposible viajar, se mantuvo el número durante el año 2020-2021, lo que, bueno, da una clara idea de si no hubiera sido por el bloqueo tanto comercial como de transporte en general durante ese año, los números hubiesen sido mucho mayores. Em, Por lo demás, en cuanto al territorio geográfico, creo que es una explicación bastante potente. Si nos centramos en el área latinoamericana, que es el que nos interesa un poco más, eh, aquí se ve incluso más claramente este descenso de llegadas debido a a la crisis económica de 2008. Pasó de unos 125, 130 mil personas de Sudamérica en 2010 a prácticamente la mitad en el 2017. En estos últimos años, como hemos comentado, se ha recuperado esa tendencia positiva y cada vez son más el número de latinoamericanos o centroamericanos que están llegando a territorio andaluz. En el caso de Centroamérica, vemos que prácticamente no hubo ni siquiera un descenso después de la crisis económica y que siempre ha habido una tendencia al alza. Prácticamente se ha triplicado en la última década, de unas 11.000 personas en el año 2010 a 29.000 en el último año 2021. Digo 2021 porque este estudio se realizó a finales de 2022, principios de 2023, por lo que aún no eran públicas los datos oficiales del año 2022. Pero bueno, tenemos una tendencia bastante clara para tener una idea general de cuál es la situación. Si queremos ver los datos por países para conocer exactamente de qué naciones suelen ser los migrantes que vienen a Andalucía, tenemos aquí los datos de los principales países con algunas características bastante curiosas. El país que más nacionales ha, vamos a decir, enviado a Andalucía es el de Colombia, con 23.000 personas el pasado 2021, sufriendo un gran aumento desde los últimos años. Podemos ver que durante el 2016-2017 prácticamente eran 11.000 colombianos los que llegaban a Andalucía cada año y esa cifra se ha duplicado en estos últimos años. También destaca en el siguiente lugar los venezolanos, cuya cifra también se ha multiplicado por 3 o por 4 en los últimos años, de alrededor de 4.000 venezolanos, que era lo habitual cada año, ha pasado a 15.000. Y seguramente este último año la cifra ha seguido aumentando. También destacan como crecimientos exponenciales el caso de salvadoreños y nicaragüenses, que se han multiplicado por 5 prácticamente. Nicaragua ha pasado de unos 2.000 a 10.000 en los últimos datos que tenemos.
Y destaca aún más el caso de Honduras, que prácticamente ha multiplicado por 7. Podemos ver que a principios de la década prácticamente era 1 millar de hondureños los que decidían instalarse en Andalucía y en los últimos datos que tenemos son 7.000. Podemos ver que en general la tendencia es de muy al alza en algunos países concretos que debido a causas económicas, conflictos militares o guerrilleros, cada vez son más los que buscan refugio en Europa, en España en general, pero en este caso en Andalucía. Como hemos dicho, aparte de colombianos y venezolanos, también tenemos la, lo que ha sido siempre constante y siempre ha sido más que bienvenidos, tanto argentinos, paraguayos, bolivianos, brasileños incluso, a pesar de que no se comparte la lengua, pero siempre es un destino que buscan los brasileños. Tenemos también la comparativa por sexo. Es bastante curioso que en prácticamente todos los países el número mayoritario de personas que han migrado a Andalucía son mujeres, con la excepción del caso de Ecuador, que sí que supera levemente el número de hombres al de mujeres. En casos como Nicaragua, Honduras, Paraguay, la diferencia es prácticamente el doble de mujeres que migran a Andalucía en comparación con los hombres. Y sí, hay que tener en cuenta también esa situación mayoritariamente femenina, que suelen tener una mayor complicación a la hora de acceder al mercado laboral o los trabajos que consiguen obtener suelen ser de baja cualificación con la consiguiente empeoramiento de condiciones laborales. Otro detalle importante que tenemos que evaluar a la hora de ayudar a ese sector en su inclusión al mercado laboral es el nivel de estudios con el que llegan. Eh, Como podemos ver, la gran mayoría de latinoamericanos y centroamericanos que llegan a España o Andalucía, 2 de cada 3 no tienen estudios más allá de lo obligatorio, de la educación secundaria. Prácticamente un 40% llega con la secundaria, un 20% apenas con una educación primaria o sin estudios directamente. Esto en un país como España, que es bastante, eh, digamos, cualificado en cuanto a diplomas y estudios universitarios, complica mucho el acceso al mercado laboral. Luego tenemos un pequeño tercio de la población eh, con estudios universitarios, donde predomina en este caso el público femenino, y estudios de formación profesional, donde los hombres tienen una ligera ventaja. En estos casos suele ser más fácil encontrar un trabajo en España. El problema con algunos países es que carecen de un acuerdo de homologación de estudios entre estos países y España. Por lo que a veces, incluso teniendo un título universitario, cuando se llega a España o a Europa, carece de valor porque no se puede convalidar dentro de Europa. Por lo que, lamentablemente, carece de utilidad. Esto solamente ocurre en algunos países, depende de los acuerdos que tengan con España, pero supone también un gran problema de gente cualificada, con un alto valor educativo, con muchísimos conocimientos, que no son em, valorados en España y al final terminan con trabajos de muy baja cualificación. Luego tenemos un pequeño grupo
posgraduados y doctorados que a priori deberían tener bastante menos complicaciones a la hora de conseguir obtener trabajo. Pero principalmente es estos dos tercios de la población con una educación más o menos, digamos que básica, lo cual dificulta muchísimo a la hora de encontrar trabajo en España. En cuanto a la situación laboral, podemos ver también en las estadísticas de estos últimos años, eh, como comentábamos anteriormente, el número de mujeres empleadas es bastante inferior al de los hombres, apenas supera el 40%, mientras que el de los hombres está alrededor de un 55%. Eh, a su vez se ve también la misma distribución en cuanto a desempleados, a la inversa, el número de mujeres desempleadas es bastante mayor. Hay que mencionar en este caso también el número de empleados sin contrato, ya que gran mayoría o una parte considerable de migrantes, los latinoamericanos como de cualquier otra región que trabajan en España, suele ser bajo lo que se llama en el mercado negro, sin contratos, sin estar dados de alta en la seguridad social. Sobre todo esto afecta, como podemos ver, al caso de las mujeres, ya que son las principales que trabajan en este tipo de condiciones que se suele dar en el caso de cuidado de niños, cuidado de personas mayores, ya sea por alguna familia que contrata a alguien a tiempo parcial para cuidar de alguna persona mayor y bueno, queda un poco entre, entre ellos en petit comité, sin darse de alta y sin cotizar. Y por tanto, sin tener acceso a las prestaciones sociales como puede ser el desempleo. Luego tenemos también el grupo de autónomos, donde los hombres duplican prácticamente el número de mujeres bueno, que trabajan para ellos mismos, ya sea de forma independiente o montando algún tipo de negocio de empresa. Y después tenemos el número de, bueno, estudiantes y jubilados. El número de latinoamericanos jubilados en España es prácticamente mínimo. Y luego sí tenemos cierto número de estudiantes, ya sean becados o no, donde vuelve a ser mayor el número de mujeres al de hombres. Pero en general tenemos este problema de, bueno, alrededor de media un tercio de los latinoamericanos que están en España están empleados o sin contrato, lo que supera prácticamente duplica la media nacional, por lo que se puede demostrar claramente que este grupo poblacional sufre especialmente las dificultades para acceder a al trabajo en España, sobre todo por el tipo de trabajo al que suelen tener que agarrarse. Trabajo de baja cualificación, mal pagado, ya sea en sectores como el agrícola o en el sanitario, como hemos mencionado anteriormente, al cuidado de los más pequeños y los mayores, por lo que incluso aun teniendo empleo no suelen ser las mejores condiciones. Eh, Pasamos a otro grupo también eh, con mucha necesidad, con mucha carencia, que ya no es solo el de migrantes, sino solicitantes de asilo. Aquellos que huyen o se ven obligados a huir de su país por motivos de guerra o de conflicto o porque son perseguidos por cualquier motivo, condición sexual, religiosa. En el caso de España, la mayoría de los datos que hemos cogido son del CEAR, de ayuda al refugiado en España. Eh, bueno, en este mapa podemos ver el total de refugiados que solicitaron asilo en las distintas instituciones españolas durante el pasado 2021.
Finalmente, como es lógico, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía son las regiones que mayor número de solicitantes de asilo obtuvieron. Por un lugar, simplemente por ser las de mayor población, estadísticamente es mucho más fácil, y también por ser las principales vías de entrada a España. Tanto Madrid como Cataluña tienen los aeropuertos internacionales más importantes. Y bueno, Andalucía suele recibir también muchísima migración por parte del norte de África. Suele ocurrir algo parecido con Canarias, que incluso aunque poblacionalmente es mucho menor, prácticamente alcanza el mismo número de refugiados que Andalucía, porque reciben directamente muchos barcas, cayucos que navegan por el Atlántico directamente desde la costa occidental de África directamente hacia las Islas Canarias. Vamos, en total, eh, hay más de 60.000 solicitantes de asilo anuales en, en España. Si nos centramos en Andalucía, pues esos son los datos. Como ocurría con el número de llegadas de inmigrantes, eh, durante principios de la década pasada, podemos ver que prácticamente el número de solicitantes de asilo era mínimo. En el caso de los provenientes de América, prácticamente nulo. Había muy pocos latinoamericanos que pidieran asilo en Andalucía. Durante los últimos años el número ha ido increciendo eh, hasta superar los 10.000 en los últimos años. Y curioso el dato que prácticamente los latinoamericanos y centroamericanos pasaron de prácticamente no existir en cuanto a solicitantes de asilo en España. Han pasado a ser el 75% de las personas que solicitan asilo en esta región. Hemos visto que ha crecido exponencialmente hasta los últimos años y, como mencionaba anteriormente, durante el año 2020 destacó principalmente por el COVID que sufrió el mundo entero, paralizó todo el transporte y se puede ver en ese descenso en el total de solicitudes de asilo que se presentaron en Andalucía. Pasó de Pasaron de prácticamente unas 11.000 en 2019 a caer sobre las 8.500, 9.000 en el pasado 2020. Destaca que, eh, incluso como es normal, descendiese el número de solicitudes en total debido a esta pandemia. El número de americanos o latinoamericanos que presentaron esa solicitud no solo no decayó, sino que incluso se mantuvo y ligeramente se incrementó a pesar de la pandemia. Una vez más, nos podemos hacer una idea que si hubiese sido un año normal sin estas limitaciones, el número hubiera sido muchísimo mayor. En- por último, vamos a ver el número de plazas que tienen las instituciones públicas oficiales para acoger esta demanda de solicitantes de asilo. En este caso podemos ver cómo Andalucía es la mayor región en España con estas plazas, principalmente por, como comentábamos anteriormente, recibe muchísima migración del Magreb, del norte de África, que a diferencia de la migración proveniente de Latinoamérica, esa se ve completamente sin recursos y sin un techo, por lo que quizás tienen una mayor necesidad de este sistema de acogida. En el caso de los latinoamericanos, tienen una mayor red social de contactos, amigos, familiares que les ayudan una vez han llegado al territorio español, por lo que no tienen esa necesidad extrema de hacer uso de las plazas que las instituciones públicas ofrecen a refugiados. Em,
aún así siempre están disponibles para gente que, dependiendo de las razones por las que han tenido que emigrar de sus países, puedan necesitarlo o no. En este caso, como vemos en Andalucía, pues prácticamente el 20% de las camas o de las viviendas que ofrece España para refugiados. Obviamente, posteriormente, como comentamos antes, Cataluña y Madrid, simplemente por ser las regiones más importantes, más pobladas, son las siguientes en número de camas. Pero destaca principalmente a Andalucía por eso mismo, porque es una de las principales puertas de entrada de refugiados, tanto de España como de Europa, simplemente por esa cercanía con el territorio africano. Eh, Luego, simplemente una pincelada de alguna política am, a nivel regional. Destaca principalmente la estrategia andaluza para inmigración, que se ha aprobado para el quinquenio 2021-2025, donde la Junta de Andalucía busca mejorar la situación eh, principalmente social de los migrantes en general en el territorio andaluz. Quiere impulsar esta coordinación de políticas públicas para mejorar la inclusión social, creando una red de seguridad con la cooperación de los poderes públicos. Otra de las intenciones es a mejorar la situación social en cuanto a una reducción de una posible discriminación o, o racismo o xenofobia incluso que puedan sentirse tanto en la sociedad como en instituciones públicas, mejorar el acceso a derechos básicos, a los servicios públicos como la sanidad o la educación, que el hecho de provenir de otro país y llegar a un nuevo país sin tener eh, los papeles en regla, por ejemplo, no te impida a los niños que lleguen aquí, por ejemplo, recibir una educación o en caso de que sea necesario por enfermedad, recibir un tratamiento sanitario. Em, lo que comentamos de acceso a servicios básicos comunes y evitar esta discriminación, tanto laboral, educativa, social, en cada una de las ramas de la sociedad y del territorio. Eh, También, como hemos ido comentando, proteger los derechos de niños, que son las mayores víctimas, al fin y al cabo, de cualquier tipo de discriminación y fomentar esa estrategia de comunicación dentro de la sociedad andaluza, que si bien es bastante abierta y hospitalaria, siempre se puede mejorar la situación, siempre hay casos de racismo y xenofobia que se deben trabajar para intentar evitarlos tanto en el presente como en el futuro. Estas líneas de acción de la estrategia andaluza para la inmigración se basan básicamente en estos cuatro puntos. Son las políticas de acogida, de inclusión, la gestión de la diversidad en la convivencia y la coordinación en instituciones públicas y privadas para fortalecer toda esta red de seguridad que se les ofrecerá. Como mencionamos al principio del webinar, habrá un webinar exclusivamente centrado en las políticas públicas para la mejora de la situación de migrantes latinoamericanos, migrantes en general, en el territorio andaluz, así que veremos eso más adelante. Y por último, simplemente agradeceros el apoyar este proyecto. Incluiremos la página web para que podáis ver todos los contenidos, todos los resultados que finalmente se ofrezcan, así como el cuestionario online que estamos llevando a cabo ahora mismo durante estas últimas semanas para intentar conocer aún más y de mejor forma la situación que viven los inmigrantes latinoamericanos para de esta forma encontrar soluciones que ayuden a mejorar su situación y su inclusión en el mercado laboral.
Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar.